Hola chicos, buenos días, bienvenidos a la unidad número 3 que tiene que ver con nutrición vegetal y fertilización y que es lo que vamos a empezar a ver desde esta semana. Como pueden ver, la unidad 3, que lleva el nombre de nutrición vegetal y fertilización, dentro del aprendizaje esperado se busca que ustedes puedan analizar los principales nutrientes y los procesos de nutrición vegetal de un predio agropecuario, considerando su relación con la fertilidad y capacidad productiva al suelo. Por lo tanto, los contenidos que vamos a empezar a ver son, por ejemplo, procesos de nutrición vegetal, tipos de nutrientes, clasificación de los nutrientes y funciones de ellos, métodos de diagnóstico de fertilidad de suelo, vamos a ver el método de el muestreo de suelo, cómo llegan los análisis de suelo, cómo saber interpretarlos, factores que influyen en la fertilidad de un suelo, qué influye para que un suelo sea fértil o no, conceptos de nutrición vegetal, relación fertilidad-nutrición-productividad, ciclo de nutrientes, etc. Lo que vamos a ver hoy día es a modo más introductorio. Vamos a ver algunas leyes que rigen la fertilidad y algunos conceptos importantes. A modo de introducción veamos algunos conceptos. Cuando hablamos de la fertilidad del suelo, estamos hablando de la capacidad que tiene el terreno para sustentar el crecimiento de las plantas y optimizar así el rendimiento de los cultivos. En cambio, decimos que un suelo es fértil cuando tiene los nutrientes necesarios, es decir, las sustancias indispensables para que las plantas se desarrollen. Cuando hablamos de nutrición, hablamos que se refiere a las interrelaciones que existen entre los nutrientes y su rol en el crecimiento y desarrollo de una planta. Las plantas consiguen del aire y del agua algunos elementos que necesitan, como por ejemplo el carbono, hidrógeno y oxígeno. El carbono lo sacan del dióxido de carbono y el hidrógeno y oxígeno lo sacan del agua, ¿cierto? Y lo necesitan porque son parte de la composición de las plantas. Y otros elementos esenciales que están en el suelo, que ya no los sacan desde el dióxido de carbono ni desde el agua, que se llaman nutrientes principales, que los encuentran entonces y que las plantas los necesitan en grandes cantidades, como por ejemplo nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio. Ya vamos a ver más adelante cada uno de ellos de forma separada, lo que tiene que ver con sus funciones, para qué sirven dentro de la planta, cómo se les ve una deficiencia, etc. Y estos normalmente proceden de las rocas que dieron origen al suelo y de la materia orgánica que es descompuesta por los microorganismos. Estos nutrientes siempre deben estar presentes en cantidades proporcionales a las adecuadas, no haber excesos ni estar bajo. Esto lo podemos encontrar en lugares donde no son suelos agrícolas, ¿cierto? En grandes bosques, en donde la circulación o el ciclo de la materia orgánica se da de manera natural y por lo tanto todo lo que se consume del suelo es repuesto después por la misma materia orgánica que se descompone. Muchas veces estos tipos de elementos principales o nutrientes principales no están en el suelo porque lo han absorbido los cultivos y uno tiene que entonces entrar a fertilizar de manera externa. Entonces vimos lo que era la fertilidad del suelo, vimos lo que era la nutrición y ahora vamos a ver lo que es la fertilización, que es simplemente la práctica necesaria, sobre todo en la producción agrícola, para asegurar niveles productivos óptimos. Las prácticas de fertilización moderna fueron introducidas a principios del siglo XX, basadas en conceptos químicos y conocimientos sobre nutrición vegetal. Estas han contribuido de una forma espectacular a la mejora de la producción agraria, tanto en cantidad como estabilidad de la misma. ¿Cuáles son los propósitos de la fertilización? Bueno, suplementar los niveles de nutrientes del suelo para satisfacer la demanda de los cultivos con un alto potencial de crecimiento y producción. Compensar las pérdidas de elementos nutritivos del suelo por los consumos por el cultivo o por pérdidas de lixiviación, por pérdidas que se van con el riego, con las lluvias, ¿cierto? Mejorar o mantener las condiciones del suelo para los cultivos. Conceptos. Seguimos con los conceptos. Fertilizantes orgánicos. Son compuestos por sustancias naturales. Ventaja, proveen de nutrientes necesarios. De liberación lenta. Además, mejoran las propiedades físicas del suelo y tienen beneficios ecológicos y ambientales. Pero desventaja, los nutrientes no van a estar disponibles inmediatamente. La concentración de nutrientes que estoy aportando a mi suelo no es conocida y se pueden producir posibles deficiencias de nutrientes esenciales sin darme cuenta.
En cambio tenemos los fertilizantes inorgánicos, que son aquellos fabricados artificialmente, cuyas ventajas tiene que son nutrientes que están disponibles inmediatamente, que se puede calcular la cantidad de nutrientes aplicados, y de las desventajas que los nutrientes se pueden lavar con facilidad, en especial el nitrógeno, son fáciles de aplicar en exceso o deficiencia, fácilmente nos podemos cometer un error en la aplicación, y esto nos puede llevar obviamente a una merma en la producción. Preguntas importantes del agricultor. El agricultor se pregunta ¿cuándo fertilizar? Y en eso cabe la respuesta que es el momento de la fertilización. Puede ser antes de la siembra, puede ser en el momento de la siembra, puede ser después de la siembra o puede ser durante el cultivo como forma de mantenimiento. También se puede preguntar, ¿cómo determino las necesidades de fertilización? ¿Cómo sé cuánto fertilizar? Una gran pregunta, ¿cierto? Todas estas preguntas, obviamente, con el pasar de las clases las vamos a ir solucionando. Vamos a hacer hartos ejercicios matemáticos por ahí también. Va a depender del cultivo a producir. Va a depender también de la disponibilidad de nutrientes en el suelo. Va a depender del tipo de suelo. Va a depender de los síntomas visuales de las deficiencias. Va a depender del manejo anterior del suelo y del cultivo anterior. A continuación, vamos a ver algunas reglas o leyes en realidad que rigen la fertilización. Sabemos que los abonos representan uno de los descubrimientos más importantes de la química moderna para el crecimiento de las cosechas, pero si son mal utilizados, pueden destruir la fertilidad natural del suelo y deteriorar la cantidad alimenticia de los productos agrícolas, pudiendo llegar a ser perjudiciales. Por lo tanto, debemos conocer cuáles son las leyes científicas que deben regir la aplicación juiciosa de los abonos minerales. Empecemos por la ley del mínimo de Liebig. ¿Qué dice? Dice que el crecimiento de una planta está limitado por el nutriente con menos presencia en el suelo. Se ve gracias al barril, que se utiliza como ejemplo, para explicar, pues, así como la capacidad de un barril con listones de longitudes desiguales es limitada por el listón más corto. El crecimiento y producción de las plantas es limitado por el nutriente con menor disponibilidad en el suelo. Eso dice la ley del mínimo de Liebig. La ley del mínimo nos explica que el rendimiento de la cosecha está determinado por el elemento nutritivo que se encuentra en menor cantidad. Además, un exceso en cualquier otro nutriente no va a compensar la deficiencia del elemento nutritivo limitante. Esta ley fue enunciada por von Liebig en el año 1840. Y veamos un ejemplo, porque obviamente sin ejemplo no se entienden tan bien las cosas. Supongamos que en una plantación de vid disponemos de un nitrógeno necesario para poder llegar a cosechar 6.000 kilos de uva. Disponemos también del fósforo necesario para poder cosechar 4.000 kilogramos de uva. Y dependemos del potasio necesario para cosechar 3.000 kilogramos de uva. Supongamos también que el cultivo tiene la humedad ideal, que se han aplicado correctamente los tratamientos fitosanitarios, todo está en perfecto estado, ¿cierto? Y se llevan las prácticas convencionales bien. Con estas condiciones que tengo, ¿cuál será la cosecha que obtendremos? Fácil, la respuesta es sencilla, 3.000 kilogramos de uva. ¿Por qué? Porque nuestra cosecha se va a ver condicionada con respecto al nutriente que está en menos cantidad. Aunque yo le siga echando nitrógeno y le siga echando fósforo, voy a tener 3.000 kilos de uva. Ley de los rendimientos decrecientes. Esta ley habla no solamente de la parte de la agricultura, sino que tiene muchísimos ejemplos a nivel de todo tipo de cosas, y lo van a entender ahora. La ley de los rendimientos decrecientes expresa que a medida que se aplican mayores cantidades de trabajo o de fertilizante a una extensión limitada de tierra, los aumentos de rendimiento obtenidos por cada unidad adicional de trabajo y capital pueden ser por un tiempo más que proporcionales, o sea, en aumento. Pero pasado un punto en donde se llama rendimiento decreciente, los aumentos se vuelven menos que proporcionales. Veamos un ejemplo. El experimento se llevó a cabo para ensayar los efectos de aplicar cantidades crecientes de nitrógeno al cultivo de trigo. Se dispuso de 5 parcelas de un acre. Un acre, por si acaso, son 0,4 hectáreas. En una parcela no se aplicó nitrógeno. En la segunda se aplicó 19,5 kilos. En la tercera, el doble de la anterior. En la cuarta, el triple de la segunda. Y en la quinta, el cuádruple de la segunda. O sea, siempre se fue aumentando la dosis de nitrógeno. El aumento de rendimiento fue,
Para la primera dosis, desde la que no aplicamos nada a la que sí aplicamos 19 kilos, aumentamos en 272 kilos de grano. Para la segunda, aumentamos 231 kilos de grano cuando habíamos aplicado el doble. A la que aplicamos el triple, aumentó 51, a la cuarta, solo 13,6. Entonces esto nos dice que cada incremento de abono produce un incremento cada vez menor en la cosecha. No por aumentar más, voy a tener siempre mayor cosecha. Por lo tanto, desde el punto de vista monetario tendremos que ver hasta dónde conviene aumentar para que los gastos en fertilizantes no sean un retroceso en lo que nosotros ganemos en el cultivo. Hay otro ejemplo súper bueno con respecto a eso, se los voy a decir en clase también, pero quiero que quede grabado. Por ejemplo, si yo tengo una pieza, esto es un ejemplo que no tiene que ver con agricultura. Si yo tengo una pieza y tengo una persona pintándola, una pieza de 10 metros cuadrados. Tengo una persona pintándola, ella se puede demorar un día en pintarla. Pero si yo coloco 2 personas, es muy posible que ellos se demoren medio día en pintarla. Si coloco 3, muy posiblemente se demoren unas 3 horas en pintarla. Pero ¿qué pasa si coloco 7, 8 personas? Posiblemente se demoren más de un día o menos, en el sentido de que se van a molestar, no van a poder trabajar tranquilo, no van a poder hacer su trabajo de forma eficiente, porque hay mucha gente. Por lo tanto, no es directamente proporcional el número de gente, en este caso, con la rapidez del trabajo. Lo mismo pasa con el tema de la fertilidad. No por más que yo le aplique fertilizante, siempre va a subir mi rendimiento. Va a llegar un punto en que va a decrecer esto, ¿ya? Ley del anticipo. Los nutrientes aplicados a un suelo deben incorporarse con tiempo suficiente para que la planta los tenga disponibles en el momento que los necesite. Un nutriente debe aplicarse en la etapa fisiológica y condiciones climáticas en que más lo aproveche la planta. Ejemplo, en presiembra, en siembra o en crecimiento. ¿Cierto? Ley del anticipo. No esto es casi como decir, seamos proactivos y no solucionemos después el problema. Coloquemos antes. Ley de la restitución. Es indispensable para mantener la fertilidad del suelo restituirle no solamente los elementos que fueron sustraídos por las cosechas, sino que también los que fueron arrastrados por el viento, los que fueron lixiviados por la lluvia y riego, etc. O que pueden desaparecer como consecuencia de aplicaciones excesivas de otros. La ley de la restitución dice entonces que, por ejemplo, yo puedo tener una baja disponibilidad de magnesio porque tengo una alta concentración de calcio. O puedo tener una baja disponibilidad de zinc por tener una alta producción de fósforo, o sea, una alta aplicación de fósforo. Y así, etcétera, con muchos. Nosotros tenemos que restituir todo lo que se ocupe para mantener la fertilidad del suelo. Esa es la ley de la restitución. Ley del máximo. La cantidad de fertilizante a aplicar se puede aumentar siempre y cuando este aumento signifique un incremento en los rendimientos. Y que este aumento de rendimiento tenga un valor adicional al del fertilizante aplicado. Por ello, el máximo rendimiento económico puede no coincidir con el máximo rendimiento fisiológico. Si se hace un aumento de aplicación sin lograr un aumento de disminución de la cosecha, o en exceso que no hizo efecto, se le conoce como consumo de lujo o zona de consumo de lujo. Boyson, que fue quien habló de la ley del máximo, lo enuncia así: el exceso de un elemento asimilable en el suelo reduce la eficacia de otros elementos, por consiguiente disminuye el rendimiento de la cosecha. Por lo tanto, la cantidad de fertilizante a aplicar siempre debe ser en manera óptima y no sobre la manera óptima. ¿Por qué? Porque lo que yo hago al sobrefertilizar es muchas veces conseguir disminuir la asimilación de otros nutrientes, por lo tanto, el rendimiento de la cosecha lo disminuyo. Y finalmente, toda la plata que gasté en comprar fertilizante, voy a verlo no ganado con una mayor cosecha. Chicos, eso es la clase que vamos a ver el día martes. Que estén muy bien. Un abrazo y cuídense.